día de ayer estábamos trabajando en los temas de la determinación de la pendiente de una recta y la determinación de el ángulo de una recta. Estos temas pues son de mucha utilidad, principalmente cuando nosotros estamos trabajando ya en la parte de topografía, muchas veces cuando queremos conocer cuál es el grado de inclinación, cuál es la pendiente que va a presentar una recta. Entonces aquí es en donde, permítanme ustedes, aquí es en donde tiene esto bastante utilidad. Y decíamos de que, por ejemplo, pues nosotros podíamos venir y ubicar nuestros par de puntos. En general, la teoría, en general, pues en la teoría se tiene de que esto. Ahí está. Entonces decíamos ayer, solo para repasar así un poquito esto, de que todo parte de la posición de dos puntos, punto A, punto B. Bueno, pues el punto A con sus respectivas coordenadas X1, Y1, y el punto B con sus respectivas coordenadas X2, Y2, y el análisis de poder venir y determinar, por ejemplo, de que aquí va a haber una distancia, de que esa distancia pues yo la voy a obtener con un análisis en cuanto a las coordenadas que me van a dar un cambio en Y me van a dar también un cambio en X. Con esos cambios yo puedo venir y calcular la distancia que hay del punto A al punto B a través del teorema de Pitágoras. Podemos conocer luego de eso puntos medios, podemos conocer puntos fraccionantes. Y el día de ayer empezamos a ver la parte de las pendientes, que prácticamente a nosotros nos indican en cierta forma una idea, el grado de inclinación que va a tener un segmento de recta. Entonces la pendiente, pues dijimos ayer que era un cambio en Y, se define como un cambio en Y dividido un cambio en X. La razón de cómo se va a dar el cambio en Y, o sea, la relación entre el cambio en Y dividido dentro del cambio en X. Luego de eso, dijimos que, bueno, pues para determinar el ángulo que tiene esta pendiente, el grado de inclinación que tiene esta pendiente, pues eso lo obtenemos mediante el cálculo de la tangente inversa del cambio en Y dividido entre el cambio en X, o sea, la tangente inversa del valor de la pendiente. Bien, cuando nosotros conocemos la pendiente, ya estamos dando un paso para poder abordar las ecuaciones que describen una recta. Ahora, nosotros pues ya tenemos el conocimiento de que esto va a ser un segmento de recta, pero entonces nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la ecuación que describe este segmento de recta? ¿O qué modelo matemático me puede ayudar para poder venir y encontrar o definir un par de coordenadas para un punto cualquiera en X? Entonces necesito generar ese modelo. Y ese modelo pues es un modelo lineal, que como les decía, pues de alguna manera ya nosotros nos relacionamos con esto de los modelos lineales, pero analíticamente una recta pues es una recta es la representación gráfica de una ecuación lineal.
Ya se recuerdan, como ecuación se dice que una ecuación lineal es aquella que se escribe como mx más b igual a cero o ax más b igual a cero. Y si nosotros ya la interpretamos como una función, que es algo un poquito más de aplicabilidad, f de x en las funciones lineales, o sea, y es igual a mx más b. Entonces, cuando ya los modelos aparecen escritos de esta manera, o sea, de una forma explícita, de una vez les voy a explicar esto. Cuando el modelo aparece escrito de una forma explícita, o sea, una variable se explica con respecto a otra, en este caso el valor de y yo lo voy a explicar según el comportamiento que tenga x. Cuando yo puedo escribir una función así, y es igual a, y todo esto queda en términos de otra variable, eso está escrito en forma explícita. Y también vamos a estar trabajando en este curso con formas implícitas. Es decir, que a pesar de que de repente pues yo quiera venir y representar una función de forma explícita, pues no se va a poder porque simplemente no puedo despejar una variable respecto a otra, sino que en cualquier momento voy a tener la combinación de las dos variables. Entonces, no hay manera de poder hacer ese despeje. Y ahí es cuando aparecen escritas de forma implícita. Entonces, vamos a dejar por lo menos ahí esa espinita que en algún momento nosotros ya escuchamos que es una función escrita de forma implícita y en su momento pues vamos a llegar a verlas. De hecho, hay una parte aquí que se llama diferenciación implícita. Entonces, ya imagínense, solo con escuchar diferenciación implícita es porque las funciones con las cuales voy a estar trabajando van a estar escritas de esa manera. Bien. Entonces, es uno de los modelos que se utilizan para poder describir una recta, ¿sí? Y en ese modelo, pues, va incluida la pendiente. Entonces, muchas veces vamos a tener la necesidad de conocer la pendiente. Y bueno, pues para generar un modelo de una recta, nosotros necesitamos ya sea conocer dos puntos o conocer un punto y su respectiva pendiente. Entonces, la pendiente juega un papel importante en esto y por eso es de que, bueno, pues luego de que trabajamos con puntos medios, puntos fraccionantes, entramos a ver el tema de la pendiente y del ángulo, pero la pendiente tiene una utilidad especial ya cuando queramos definir diferentes ecuaciones de recta. Bien. Entonces ya con esto, pues me hacen el favor de y con esto pues me hacen el favor. Aquí tengo un ejercicio. Ese ejercicio, ¿no? Hallar la pendiente y ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos menos 3,2 y el punto B 7, menos 3. Pero no solo vamos a hallar eso. Me hacen el favor de encontrar dados estos puntos de acá, menos 3,2 y 7,3. Menos 3,2 y 7,3.
A menos 3,2 y, B 7, menos 3. Dados esos dos puntitos, bueno, pues primero representarlos en un plano cartesiano sería lo primero. Representarlos en un plano cartesiano. Segundo, determinar dos puntos. La distancia entre el punto A y el punto B. Primero, punto medio. Segundo, entonces sería determinar el punto medio. Eh, Siempre aquí hay que dar qué puntos. Determinar el punto fraccionante de tal manera que la distancia que va a haber de el punto fraccionante X, llame, de tal manera que la distancia que exista de el punto A al punto X en relación del punto A al punto B sea igual a un quinto. Otro para esto. Determinar las coordenadas del punto fraccionante Z, por ejemplo, le vamos a llamar Z, de tal manera que la distancia que haya de B a Z en relación a la distancia que hay de B hacia A sea igual a un tercio. Pues determinar la pendiente y determinar también el ángulo de inclinación. Resuelvan eso, por favor. Para estos dos puntos, ¿eh? Primero representarlos en un plano cartesiano, luego determinar la distancia entre el punto A y el punto B, determinar las coordenadas del punto, aquí serían las coordenadas del punto medio entre A y B, determinar las coordenadas del punto fraccionante X, de tal manera que la distancia que haya de A a X respecto a la distancia que hay de A a B sea igual a un quinto. Luego determinar también las coordenadas del punto fraccionante Z, de tal manera que la distancia que hay de B a Z respecto a la distancia total de B a A sea igual a un tercio. Luego determinar la pendiente del segmento de recta que se forma. Y por último, determinar el ángulo. Bien, resuélvanlo, por favor. Dale entrada a alguien que anda por acá. Ahí estamos.
Inge, disculpe, ¿podría regresar a al pizarrón anterior? Solo voy a tomarle una fotografía de lo que hay que encontrar. Gracias. Ahorita. Gracias, Inge. Bueno, bien. Alguien que me pueda indicar, por favor, las coordenadas. Bueno, primero la distancia. La La distancia distancia a a mí me dio de 11.18. 11.18 unidades. Bien, yo hice en... Ingeniero, a mí la distancia me dio 10.04. Ay, jole, ahí sí tenemos un problemita, porque les iba a decir, bueno, yo más o menos hice aquí la representación en un plano cartesiano. Menos 3 unidades en X, 2 unidades en Y, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades en X y menos 3 unidades en Y. Entonces, si yo quiero ver más o menos qué distancia está, qué distancia hay de A a B, puedo venir y seccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algo. Pero me están dando dos valores que son muy parecidos. Uno me dio, el primer compañero me dio un valor de 11.18 y la compañera me dio un valor de 10.03. Entonces, son valores bien parecidos. Confírmenme, por favor. eh, A mí me dio 11.18 también. también. Igual a mí Igual a 11.18. mí. Bueno, entonces ahí como que 11.18 es el valor y la compañera pues rectifique eso, por favor. ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio entre A y B? Alguien que me las indique, por favor. 2, menos 0.5. 2, menos 0.5. Entonces, si nos vamos al dibujito, un punto medio, pues estaría más o menos que quede igual distancia de allá para acá, más o menos aquí. Yo calculo que estaría más o menos aquí. Eso es lo que
lo que yo estimo, ¿verdad? Pero con esa estimación, así como su nombre lo dice, es algo estimado, es algo aproximado, pues va a quedar más o menos ahí. Ahora, ya analíticamente sí, me tiene que dar valores puntuales, como los que me está dando el compañero. 2 en X menos 0.5 en Y, que es algo que sí es bien lógico, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y correr el valor que planteé, decir, bueno, el punto medio tiene coordenadas, no dije cuáles eran las coordenadas, la identificación del punto medio, entonces la voy a identificar aquí nada más como punto medio, tiene coordenadas 2, menos 0.5. Ahora, la siguiente pregunta. Las coordenadas del punto fraccionante X, ahí sí, le puse el nombre de la coordenada al punto. La coordenada del punto fraccionante X de tal manera que la distancia que hay de A a X respecto a la distancia que hay de A a B sea igual a un quinto. O sea, ese punto fraccionante X va a ser un punto que si yo divido en 5 partes la distancia que hay de A a B, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, quedaría más o menos por aquí. Por aquí estaría el punto X, ¿no? ¿Qué coordenadas tiene? La coordenada en X, pues yo tendría idea que sería negativa, y la coordenada en Y, pues sería una coordenada positiva. ¿Alguien que lo haya hecho, por favor? A mí me dio en X menos 1 y Menos Y 1,1. 1. Menos 1 y en 1. Y 1. Muy bien. O sea, es lógico ese valor. La siguiente pregunta. Las coordenadas del punto fraccionante Z, de tal manera que la distancia que hay de B a Z respecto a la distancia total sea igual a un tercio. O sea, la distancia que hay de B a Z sea un tercio de la distancia total. O sea, con Z, pues vamos a dividir esto en 3 partes. Vamos a subir 1, más o menos Z estaría por aquí, ¿ve? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas para el punto Z? Alguien que me las diga, por favor. En la lógica tendría que ser aproximadamente 1, 2, 3, entre 4 y 5, 3, 4 y 5, y más o menos entre menos 2. Alguien que me indique el dato, por favor. Pues a mí me salió 3.67, 0.33, pero no sé si está. S y revíselo, por favor. El valor de X suena lógico, pero el de Y me parece que debería de ser negativo. A mí el valor de Y me salió menos 1.33. Menos 1.33, que también suena lógico. Por favor, ¿me pueden confirmar esos valores? ¿Estamos bien ahí? Bien. Entonces ahí ya tratamos todos los aspectos relacionados a esto de la parte
de la distancia entre puntos y puntos fraccionantes. Ahora entramos a describir parte de lo que va a ser los componentes de las ecuaciones de recta. Por ejemplo, definir cuál es la pendiente. Alguien que me indique, por favor, qué pendiente tiene ese segmento de recta. Menos un medio. Menos un medio. La pendiente es igual a menos un medio. Está bien. Bueno, cuando nosotros analizamos segmentos de recta, ustedes se recordarán, las gráficas de las funciones lineales tienen dos comportamientos. Que tengan un comportamiento así o que tengan un comportamiento así. Claro, ahí tiene que estar el plano cartesiano, ustedes. En cualquier parte, ahí no importa. Así. Cuando tienen este comportamiento, ese comportamiento se le llama comportamiento creciente. Y tienen un comportamiento creciente cuando la pendiente pues es positiva. O pueden tener este tipo de comportamientos, ¿verdad? Que son comportamientos decrecientes, y cuando tienen comportamientos decrecientes la pendiente es negativa. Por eso, desde el momento en que se construyó este segmento de recta, pues uno ya debe de empezar a formarse la idea de que la pendiente que vamos a obtener acá es una pendiente negativa. Bien. Ingeniero, una pregunta. En el caso de la positiva, entonces la orientación iría de arriba hacia abajo, ¿verdad? En esta dirección, miren. Que Así. sería de abajo hacia arriba. No importa, porque usted a veces puede, a la hora de venir, puede poner esto punto A, o puede poner esto punto B, o puede poner esto como punto A y esto como punto B. Ahora, si usted estuviera trabajando con vectores, eso sí sería otra cosa, porque un vector a usted le tiene que indicar cuál es su cola, se le llama, donde inicia y donde termina la punta. Entonces ahí sí estaría bien definido, ¿verdad? Pero si solo son segmentos de recta, no importa. Este es punto A y este punto B, o este punto A y este punto B, como sea. Ah, ok, gracias. Bueno, bien. Entonces ya determinamos la pendiente, es menos 0.5, un valor de acuerdo al que esperábamos. Ahora háganme el favor de calcular el ángulo de inclinación. Y para calcular el ángulo de inclinación es la tangente inversa de la pendiente, ¿verdad? Ahora bien, cuando ustedes me van a dar ese valor, se van a estar refiriendo a este ángulo, ¿sí? A este valor angular. Va a ser el ángulo que se forma entre la horizontal hasta donde está el perfil que yo estoy evaluando, o sea, hasta donde se encuentra la recta. Entonces, la tangente inversa de menos 0.5, ¿cuánto da? Y no sé si está bien, Inge, pero da 26.56 grados, pero negativo. Exactamente, 26.56 grados. Entonces, cuando nosotros trabajamos con pendientes, con ángulo, por ejemplo, el ángulo es igual a la tangente inversa a la esto sí salió mal. El ángulo es igual, vamos a redefinir eso, a la tangente inversa de la pendiente. Pero ¿qué es la pendiente? Es un cambio en Y dividido, un cambio en Y dividido un cambio en X. O sea, un valor de Y2 menos Y1 dividido X2 dentro de X1.
Entonces, cuando ustedes calculen así las pendientes, cuando calculen el ángulo, perdón, tomen esto como valor absoluto, miren. Sí, valor absoluto. ¿Cuál fue el cambio? Si yo tengo tangente inversa, la pendiente me dio -1/2, quiere decir de que ya sea el cambio en Y es 1, ¿eh? Ya sea positivo o negativo, y el cambio en X es 2. Cambio en Y como valor absoluto es 1 y cambio en X como valor absoluto es 2. O sea que esto aquí ¿ve? Es 1 unidad y esto de aquí para acá es 2 unidades. Entonces trabajen siempre con valor absoluto, por favor. Bien, entonces, ¿cuánto me dijo que era el ángulo? 26.56. 26.56 grados. Muy bien. Bueno, entonces ahorita ya vimos pendiente, ya vimos ángulo de inclinación. Ahora vamos a entrar a ver las ecuaciones de una recta. Que esto sí es más que todo dentro de la parte de la geometría analítica, una descripción de las características que debe de tener una recta. Muy bien. Cuando tenemos una recta existen diferentes formas en que podemos presentar una ecuación. Vamos a tomar en cuenta esta de aquí. Miren. Esta es una recta que pasa por el punto -2,0 y en el punto 4,0. A esos puntos se les llaman intersectos, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Una función lineal, una recta, siempre va a cortar en una sola ocasión el eje X. Solo tiene un intersecto en X. Entonces, para esta gráfica, pues tiene un intersecto en -2,0 para el eje X y para el eje Y en 0,4. Así es que se dan siempre esas formas. Bien, existen 1, 2, 3, 4, 5 formas de representar la ecuación de una recta. Las 4 primeras son las que más se utilizan. Y la primera es la forma o la manera más formal de presentar la ecuación de una recta, cuando la igualamos a 0. La segunda forma es la ecuación punto pendiente, en donde, bueno, pues yo voy a colocar el valor de la pendiente y también voy a colocar las coordenadas de un punto. Entonces, por eso les decía anteriormente que para poder venir y representar la ecuación de una recta, basta con que yo conozca 2 puntos. Ahí sí que los requisitos mínimos es que yo conozca 2 puntos o que conozca un punto y la pendiente de esa recta. Con esos valores son suficientes para que yo pueda venir y conformar la ecuación de la recta. La primera forma de ecuación que vamos a ver es la ecuación punto pendiente. Es la primera forma. Tiene una estructura general. Vamos a anotar aquí. La primera forma es la
pendiente. Entonces, el modelo general para una punto pendiente es esta que aparece aquí. Nosotros necesitamos conocer las coordenadas de un punto y también necesitamos conocer la pendiente de esa recta. Entonces, para la que estamos trabajando, pues nosotros ya sabemos de que la pendiente es de menos 0.5 y pues tenemos un par de coordenadas, ¿ve? Bueno, de aquí de hecho tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero con conocer solo la pendiente y un par de coordenadas es suficiente como para que yo pueda venir y plantear cuál es el modelo de esa pendiente. Entonces, por punto pendiente yo tendría x menos x sub 1 es igual a la pendiente por la antropología ecológica. menos Pues y bien, sub las 1. distintas Esa es la forma. Bueno, la m significa la pendiente y x sub 1 y y sub 1 representan las coordenadas de cualquier punto que se tenga. Entonces yo tendría que como punto pendiente la ecuación, una de las ecuaciones de esta recta podría ser x menos, y si yo tomo como base este punto, entonces la ecuación quedaría como x menos el valor de x del punto A, que sería menos 3, va a ser igual a la pendiente que es igual a menos 1/2, yo la puedo representar así, por y menos el valor de la coordenada en y del punto que tomé como referencia. Entonces, ahí estamos. Bueno, claro, aquí hay que operar esta parte de acá, miren. Ahí sugerida ya una multiplicación. Entonces, la ecuación de la recta va a ser x más 3 igual a menos 0.5 y a menos 2. Ahí está la ecuación punto pendiente. De la ecuación punto pendiente se genera otra ecuación. Bueno, ya está planteada la punto pendiente. Entonces podemos plantear la ecuación pendiente ordenada al origen. Es la otra forma. Esa la voy a escribir aquí aparte. Es pendiente ordenada al origen. Dije una pregunta. Sí, En la ecuación de punto pendiente no altera en que estén desordenados los puntos, porque es que acabo de ver y bueno, yo sabía que primero va x menos y1 igual a pendiente, entre paréntesis x1, perdón, sí, x menos x2 o algo así. no. No altera en nada. Miren, pues, siempre los valores que van de segundo van a ser los valores de las coordenadas de un punto que yo conozco. O sea, va a ser x menos el valor de la coordenada del punto que estoy tomando como referencia, va a ser igual a la pendiente por y menos el valor de y de la coordenada del punto que estoy tomando como referencia. Para poder plantear esta forma, yo únicamente necesito conocer la pendiente y un punto. Ahora, si yo no tengo la pendiente, entonces para poder venir y expresar la ecuación de la recta, necesariamente necesito conocer dos puntos, porque entonces a partir de esos puntos yo puedo generar la pendiente. Y ya una vez generada la pendiente, entonces ya puedo venir y tomar cualquiera de los dos puntos que yo tuviera como referencia para poder establecer
la ecuación de la recta. Ahorita, porque como ya conocíamos el valor de la pendiente, entonces yo agarré nada más como referencia A. Así como agarré como referencia A, pude haber agarrado como referencia B también. La ecuación va a seguir siendo la misma, va a tener el mismo valor. Y eso lo podemos ver más adelantito ahorita con esto de la pendiente ordenada al origen, que es otra forma en que puedo representar la ecuación de la recta. Bueno. Ingeniero, el 0.5, ese siempre se va a tomar del punto medio, ¿verdad? No, ese menos 0.5 es la pendiente. Aquí está, miren. De aquí me lo llevé. El de segmento de recta, ¿verdad? Sí, ese es el mismísimo el que estamos trabajando. Ahora, Yo pensé que lo pendiente había orden. tomado cabal aquí de la... Perdón. No, todo claro. Va. Pendiente ordenada en el origen, entonces el modelo es distinto, pero ese modelo surge, y es igual a mx más b, es el modelo que normalmente nosotros trabajamos. Y es igual a mx más b. Este es el modelo con el cual nosotros más nos familiarizamos, pero este modelo resulta de desarrollar miren. Si yo desarrollo este modelo, híjole, esto no va a bajar. Si yo desarrollo este modelo de acá, pues distribuyo la pendiente, me queda x más 3 igual a menos 0.5y y menos por menos da más 0.5 por 2 me va a dar, hago ese cálculo, me va a dar 1, ¿verdad? 0.5 por 2 me da 1 positivo. Y el objetivo en la otra ecuación, en la pendiente ordenada en el origen, es dejar despejada la y. Entonces, si nosotros venimos y trabajamos para el despeje, me va a quedar que x más 3 menos 1, despejo el 1 ahí, va a ser igual a menos 0.5y. Pero acá, 3 menos 1 me va a dar 2 y me va a quedar que x más 2 dividido dentro de menos 0.5 es igual a aquí. Entonces todo esto dividido dentro de menos 0.5. Puedo colocar el negativo para afuera. ¿Ven? Puedo colocar el negativo para afuera o se lo puedo dejar así. Menos. Entonces aquí ya tengo escrito esto. Inge, disculpe. ¿Sí? Sí. Fíjese que no muy entendí de dónde salió ese más 1. Ah, salió de multiplicar. Aquí es esta distribución, miren. Menos 0.5 por y, menos 0.5y. Sí. Y menos por menos da más. 0.5 por 1 da 1. Más. Gracias, Inge. Luego este 1 lo pasé a despejar acá, ¿verdad? Pasó como negativo y me quedó x más 2 igual a menos 0.5y. Entonces ese es menos 0.5y que está multiplicando, lo paso a dividir. Y entonces la ecuación me queda de esta manera. Que si la ajusto a esta forma, el valor de y para que lo veamos de mejor manera va a ser igual a menos, bueno, puedo representarlo así, menos x dividido dentro de 0.5 y 2 dividido dentro de 0.5. Entonces,
1 dividido dentro de 0.5, que es lo que prácticamente tengo ahí. 1 dividido dentro de 0.5 me va a dar 2. Es como que yo tuviera 2x menos 2 dividido dentro de 0.5 me va a dar 4. Y esta es la ecuación pendiente ordenada en el origen. ¿Por qué se llama pendiente? Dije, pero ahí el 4 no iría sumando. No, porque este signo afecta. Mire, este signo, por eso lo dejé aquí afuera. Este signo, está afectando a x más 2 dividido dentro de 0.5. O sea que este signo lo voy a conjugar. Menos por más da menos y menos por más da también menos. ¿Estamos bien ahí? Inge, a mí no me quedó muy bien claro la pendiente ordenada al origen. Disculpe, ¿de dónde sacó los datos y esas cosas? Bueno. La pendiente ordenada al origen la empecé a trabajar a partir de aquí. Mire. La empecé a trabajar a partir de aquí. Pero igual, para poder empezar a construir esta ecuación pendiente ordenada al origen, voy a partir de la ecuación punto pendiente. Necesito tener la pendiente y tener un par coordenado, o sea, un punto. O necesitaría tener 2 puntos para que a partir de esos 2 puntos yo encuentre la pendiente y ya luego puedo utilizar cualquiera de los 2 puntos para meterlos dentro de la ecuación. Bien, una vez yo llego a tener la ecuación punto pendiente, que es esto que está aquí, entonces voy a desarrollar la multiplicación que está indicada aquí y voy a quitar estos signos de agrupación. Menos por menos da más, x más 3 igual a menos. Menos por más da menos 0.5 y menos por menos me va a dar 1. Bien, este 1 que está acá lo despejo, lo paso al otro lado restando. Me queda x más 3 menos 1 es igual a menos 0.5y. Opero este 3 con este 1, me queda que x más 2 es igual a menos 0.5y. Entonces ese 0.5 yo lo despejo. Aquí está esta, ¿ve? Es la forma ordenada, la forma pendiente ordenada al origen. Pero la voy a arreglar para que quede exactamente como se plantea aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Este punto 5 es el divisor de x y es el divisor de 2. Entonces vine y dije, bueno, x tiene un coeficiente que es 1. 1 dividido entre punto 5 me da 2. 2 negativo porque combiné el signo a cada uno de los términos del numerador. Y luego dije 2 dividido entre 5 me da 4. Menos por más da menos. Entonces aquí llegué a la forma pendiente ordenada al origen. ¿Por qué se le llama pendiente ordenada al origen? Porque este 2 me indica cuál es la pendiente. Y este 4 me indica en dónde pasa cortando. En dónde pasa cortando. En dónde queda el intersecto, perdón, en el eje Y. Bien. Entonces, esas son las características. Si queremos la ecuación general, ya me pasé 5 minutos usted. Si queremos encontrar la ecuación general, únicamente igualamos esto a 0 y ya estuvo. Bien. Nos vamos a quedar ahí. Bueno, ya mañana no tenemos clase, ¿no? La siguiente semana continuamos entonces para ver la ecuación general, que fue la que mencionamos al inicio, pero no hicimos ejemplo de. Y también vamos a hablar un poquito de la ecuación simétrica.
Bien, entonces los dejo, que pasen feliz día, feliz fin de semana. y Inge, nos- disculpe, el Sí. link que puso ahí en el chat